Amigos de Prisma Cultural, gracias por estar con nosotros aquí en Caché. En 1995, la UNESCO decretó el Día Mundial del Libro y los Derechos de Autor con el propósito de destacar el aporte de los escritores Shakespeare, británico, Cervantes, español, y Garcilaso de la Vega, peruano, extraordinarios representantes de la literatura. La UNESCO así, de esta manera, alentó a descubrir el placer de la lectura y a valorar las irreemplazables contribuciones de aquellos quienes han impulsado el progreso sociocultural de la humanidad. A más de ese intelecto y de la creatividad, a estos autores los une una fecha, el 23 de abril. Shakespeare nace un 23 de abril de 1564. Cervantes es enterrado, en cambio, un 23 de abril de 1616, según afirma el registro de la parroquia de San Sebastián en España. Y Garcilaso de la Vega muere también un 23 de abril en Córdoba, España. Cada año la UNESCO y las 3 organizaciones profesionales internacionales del mundo del libro eligen una capital mundial del libro cuyo mandato empieza cada 23 de abril. En 2025, la capital mundial del libro será Río de Janeiro, en Brasil. Y esta enfocará muchas actividades interesantes para promover la literatura y la cultura del libro. A esta celebración mundial tributa también la Unión Nacional de Periodistas del Guayas, aquí en Guayaquil, con un programa muy especial, del que conversaremos con nuestra invitada, la docente, periodista y escritora Aminta Buenaño Rugel. Muchísimas gracias, Aminta, por aceptarnos esta invitación. E iniciamos con la primera pregunta. ¿Cómo será de manera específica la celebración que la Unión Nacional de Periodistas del Guaya ha preparado? Sí, la Unión Nacional de Periodistas con su presidente, el licenciado Richard Sellán, y junto con la que habla, hemos preparado una reunión especial, ¿no?, muy significativa para homenajear al libro, ¿no? Se van a hacer 6 escritores, 3 mujeres y 3 varones, escritores con una larga trayectoria, con muchos premios y innumerables publicaciones. Entre esos tenemos a Sonia Manzano Vela, que la conoces muy bien, a Marix Asino, la que habla, Aminta Buenaño, los escritores Hans Berg, ganador del premio Aurelio Espinosa Polich, el escritor Ernesto Torres Terán, escritor y médico, ganador de varios premios internacionales y nacionales también, como el Miguel Riofrío y el premio La Linares de novela breve. Y Dalton Osorno, el escritor manabita, Dalton Osorno, quien también ganó un premio muy importante, que es el de novela breve La Linares. Bien, cada uno va a responder preguntas muy interesantes como la que tú haces, por qué es importante esta fecha, qué significó en su vida Miguel de Cervantes Saavedra, de su producción, cuál es el libro con el que se siente más interesado, y luego pues leerán líneas que ellos consideren muy importantes de su obra, ¿no? Ellos van a elegir textos de su trayectoria cortos, ¿no?, porque cada uno tiene 10-12 minutos como mucho. Y luego abriremos un fórum con el público. A nosotros nos parece muy interesante que el público opine, sobre todo porque siempre dicen que la gente no lee, que el público no lee, que no pasa del periódico, que no les interesa. Y cuando hacemos estos foros nos damos cuenta que hay mucha gente que se interesa, mucha gente que tiene un libro que le ha cambiado la vida, un libro que ha significado mucho para el devenir espiritual y mental de la persona. Entonces vamos a abrir ese fórum y va a haber además libros de las personas para aquel que quiera comprarlo y llevarse un autógrafo. Además, de acuerdo a lo que ha ofrecido el compañero Dalton Osorno, va a haber, como en Barcelona, rosas. Porque en Barcelona, San Jordi, que es en el Día Mundial del Libro, pues se da una rosa y un libro, ¿no? Oh, yeah. Entonces queremos hacer algo parecido, ¿no? Sobre todo, lo importante es dejar sentado de que el libro es fundamental, que es un instrumento importante, que tal como decía Borges, es una extensión de la memoria y de la imaginación del hombre. Y además que es tan importante, tan fundamental en nuestras vidas, porque nos hace viajar a otros mundos,
nos ayuda a desarrollar nuestras potencialidades creadoras, hace que se mejore nuestro léxico, la ortografía. Yo creo que si todas las personas leyeran, serían más cultas, más educadas, más reflexivas, más autocríticas y podríamos tener un mejor mundo, un mejor país. Estás hablándome en este momento de dos formas de leer, ¿verdad? Sí. Una por placer, que es tan importante en los primeros años, ya iniciarnos en la lectura por placer, y la otra, una lectura crítica. Entonces, dentro de este marco de estas dos opciones, digamos, o dos formas de leer, se han propuesto metas de manera muy específica para ese día. Bueno, nos hemos propuesto enriquecer al auditorio con estas lecturas, provocarles placer, porque yo creo que una de la otra no están divorciadas. Sí, o sea, tú puedes leer por placer, pero a la vez te estás llenando, te estás enriqueciendo, estás viviendo otras experiencias. Como decía alguien, ¿no? El que no lee vive una sola vida, el que lee vive miles de vidas, ¿no? En cada personaje, en cada historia. Entonces, como la lectura es tan importante para nosotros como escritores, para ti que también eres escritora y has publicado cuentos, es fundamental hacer que la otra persona lea para primero legarle algo de uno, ¿no? Y para que se enriquezca culturalmente. Todo libro enriquece, ¿no? Toda buena literatura hace mejor a la persona después de haber leído. Provoca una transformación, nos hace mucho más humanos, definitivamente. Podemos entender más al otro, ¿ya? Y por qué somos tal como manifestamos. Sí, porque los grandes escritores, recuérdate que son cronistas de las emociones humanas, como decía alguien, ingeniero de las almas humanas. Y todo gran escritor conoce la manera de ser de las personas, la condición humana, describe cómo somos, ¿no? Es como que si nos retrataran por dentro y por eso hace que nos identificáramos y nos sintamos conmovidos. Yo creo que cuando un libro, una historia, un cuento logra conmover a alguien, ya ha cumplido el escritor. Eso está muy importante. Entonces, ese día, ¿verdad? Vemos que vamos a tener una muy bonita experiencia. Público, los invitamos. Yo también asistiré. Muchas gracias. Seguramente. Será un honor, ¿Cuándo un lujo. se va a realizar? Bueno, este evento va a ser el mismo día del libro, el 23 de abril. Miércoles 23 de abril a las 11 de la mañana en el local de la UNEP, el auditorio de la UNEP, Unión Nacional de Periodistas. Manuel Luzárraga, ese apellido especial. Manuel Luzárraga, 226 y Rocafuerte. Es en la zona rosa de Guayaquil. La zona de la llamada calle Panamá. Sí, exacto. ¿Cómo perderse? Y yo les invito cordialmente a los estudiantes, a los maestros que lleven a sus alumnos para que conozcan a sus escritores, para que escuchen buena literatura y para que tengan la oportunidad de preguntar. Porque en esto va a ser algo muy importante también la intervención del público, el preguntar. Siempre el público quiere saber por qué se escribe, cómo se escribe y por qué a usted se le ocurre escribir una historia, un cuento. Claro, ¿qué historia hay atrás de esta historia, sí, de manera definitiva? Así es, muy bonito. Yo me voy a permitir citar en este momento, muy bien, ¿sí? A Andeu Asolay, ¿verdad? La directora general de la UNESCO, que en el 2023 y 2024 manifestó lo siguiente. Los libros son vehículos vitales para acceder, transmitir y promover la educación, la ciencia, la cultura y la información de todo el mundo. Gracias a ellos nos mantenemos informados, nos entretenemos y podemos comprender mejor nuestro mundo. Fin de la cita. ¿Qué opinión tienes con respecto a esto? Por lo que veo coincide también con lo que manifestaste hace un momento. Podrías volver a leerla porque es tan importante, tan fundamental que hay que... Perfecto. Que quede bien Vamos claro, a hacerlo sí, despacito. Con lectura crítica. Eso, muy bien, muy bien. Los libros son vehículos vitales para acceder, transmitir y promover la educación, la ciencia, la cultura y la información en todo el mundo. ¿Ya? Luego dice, gracias a ellos nos mantenemos informados, nos entretenemos y podemos comprender mejor nuestro mundo. Totalmente de acuerdo. Vehículos de información, vehículos de comunicación que nos permiten tener una idea clara, profunda, interna de cómo es el mundo. Y así es verdad, porque nosotros vivimos esta cultura, pero por ejemplo las culturas que viven las mujeres, que viven en los mundos musulmanes, los podemos comprender por sus escritores. La cultura de pueblos africanos, tribales, los podemos comprender por sus poetas, por sus escritores. O sea, qué maravilla que tú en tu casa, con un libro, de repente vueles y te internes en la cultura china,
en la cultura maometana, en la cultura africana. De alguna manera nos hermanamos, ¿no? Como uno solo en el mundo. Y lo que dice ella nos permite precisamente ahondar en estos criterios. Es verdad, es un vehículo de información, de comunicación que nos permite conocer el mundo tal como ella dice. Y de sentirnos más humanos. Más humanos, ¿sí? así, profundamente humanos. De comprender que aquel escritor al que vamos a escuchar transmite cosas esenciales que nos identifican, a pesar de que como público general no tengamos la habilidad de escribir, pero tenemos esa esencia humana que también la tienen los autores. ¿Sabes que Borges dice una cosa muy bonita? Jorge Luis Borges dice, yo no me enorgullezco de los libros que he escrito, yo me siento muy orgulloso, me enorgullezco de los libros que he leído. Y es verdad, para hacer una buena lectura se necesita mucha sensibilidad, y cuando un escritor logra conmover con sus líneas a un lector, yo creo que ha cumplido todo. Muy bien. El tema del Día Mundial del Libro en este año 2025 es el siguiente: lee a tu manera. Qué lindo. Opinión y recomendaciones para el público. Bien. Muy bien, lee a tu manera, yo estoy totalmente de acuerdo. Primero que yo creo que la lectura no puede ser una obligación. La lectura fundamentalmente es un placer que genera actitudes críticas, reflexivas en ti. Y a tu manera, tú puedes leer en el carro, tú puedes leer en el bus, tú puedes leer en tu casa, lee a tu manera, no hay ninguna condición. Lo principal es entregarse a ese placer inmenso de comunicarse una inteligencia con otra, de que a pesar de que esa inteligencia ya ha vivido hace siglos, te esté comunicando en el presente. Eso es lo fundamental, la comunicación. Bien, Aminta, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy día y terminamos, amigos y amigas de Prisma Cultural, con el siguiente pensamiento. A través de la lectura podemos abrirnos a los demás a pesar de la distancia, como lo dijo hace un momento la amiga, y viajar gracias a la imaginación. Nuevamente, gracias por estar con nosotros en Prisma Cultural. Muchas gracias y los invito, ya saben, el miércoles 23 de abril, a las 11 de la mañana en la Unión Nacional de Periodistas, que queda en la zona rosa, en Manuel Luzárraga y Rocafuerte. Muy bien, muchas gracias.